Bueno, primero que todo, buenos días para los que se encuentran al otro lado de la orilla y muy buenas tardes a quienes nos encontramos desde este lado. Bienvenidos a todas, todos y todos los que nos están aquí acompañando. Para mí tengo que comentarles que es una alegría que me hayan invitado y desde ya doy las gracias a Tania, a Miroslava y a todo el equipo de RIMAC por haber contado conmigo para formar parte moderando esta segunda mesa de esta segunda jornada de masculinidades diversas en Centroamérica, abordajes y desafíos metodológicos. Creo que es un tema que nos compete, es un tema urgente y que tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que empezar a verbalizar y articularlo y entre todas y todos buscar respuestas o buscar más preguntas, que a veces ¿no? es lo que terminamos haciendo más. Entonces, bueno, ya que el tiempo siempre nos está apretujando un poco, comento para quienes estén recién uniendo con nosotras y nosotros que tenemos ahora en esta segunda mesa tres ponentes, 15 minutos cada uno, y después de esto daremos la ronda de preguntas. Quienes estén viendo por el Facebook pueden escribir las preguntas por ahí y a nosotros nos las van a transmitir y haremos todo lo posible por responderlas todas, ¿no? Entonces, bueno, comienzo y esta segunda mesa comienza por Ronald Campos con una ponencia que se titula Hacia una revelación plena del amado en la poesía homoerótica masculina costarricense. Presento a Ronald, él es doctor en español, lingüística, literatura y comunicación por la Universidad de Valladolid, es profesor e investigador de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, y como hispanista se ha dedicado al estudio de la poesía latinoamericana y española contemporánea. Ha publicado 3 volúmenes sobre poesía del costarricense Laureano Albán, renombrando el universo, la permanencia de lo sangrado en Enciclopedia de Maravillas del 2019, el pensamiento cabalístico en todas las piedras del muro del 2020 y la herencia hispano-musulmana en Érase una vez del ala andaluz del 2020 también. Próximamente saldrá a la luz tras los rastros de un corpus seropositivo, VIH y SIDA en la poesía costarricense en 1983-2017. Además, como poeta, ha trazado una carrera literaria con 11 poemarios, dentro de los cuales están Mortaja para Mil Ruiseñores, del año 2019, y Depravación de la Luz, del 2020. Parte de su poesía destaca como una de las primeras voces jóvenes en poetizar abiertamente la homosexualidad, presentar realidades en torno a la población LGTBQI+, y en darles un espacio de visibilidad y enunciación en la sociedad y poesías nacionales. Bueno, Ronald, tienes toda la palabra. Muchas gracias, Fernanda, y también a todas las organizadoras, Tania, Miroslava, y a todas las otras personas que colaboraron en estas jornadas. Quiero inicialmente referirme a que en la actualidad estoy desarrollando mi proyecto Erotismos LGBTIQ+, en la poesía queer contemporánea costarricense, 1955-2019. Para esta investigación hermenéutica y correlacional, exploro un corpus textual donde se manifiestan erotismos gays, lésbicos, bisexuales, transexuales y travestis. Para el capítulo sobre la poesía homoerótica masculina en el cual me encuentro trabajando, analizo una muestra textual de 85 poemas pertenecientes a Jorge Charpentier, Joan Vidal, Ricardo Ulloa Barrenechea, Alfonso Chase, Javier Zúcar, Alexander Obando, Jorge Chen, Luis Antonio Bedoya y Roberto André Acuña. Metodológicamente me interesan las expresiones homoeróticas de los sujetos de enunciación, no la orientación sexual ni la identidad de género de los autores. Inicialmente establezco con estos 3 poemas de Charpentier, Vidal y Ulloa Barrenechea, en tanto que una de las primeras prácticas homoeróticas que configuran y fundan al que denomino el paradigma de la doble vida, el cual marcará la homotextualidad de la poesía costarricense. Esa escritura desde el closet de la cual habla Uriel Quesada, una poética, por usar un verso de Charpentier, del tiempo miserable en el ropero. Este paradigma comprende la obligación de los sujetos gays de vivir armarizados. Aceptan conscientemente la identidad homosexual configurada por el orden heteronormativo, su lógica homofóbica y por ende la sujeción y el control biopolítico de sus deseos y cuerpos.
Como parte de esta asimilación, ellos perpetúan el silencio y su permanencia dentro del closet y asumen una vida disociada, es decir, una doble vida, por la cual viven su colonialidad y estructura jerárquica en la opresión al mismo tiempo que su oculto homoerotismo. El paradigma de este control biopolítico es reforzado asimismo por la tecnología represiva del discurso religioso que les recuerda que son pecadores y están y serán condenados. Para comprender la extensión, efectos de construcción y tensiones de este paradigma en el desarrollo de la poesía homoerótica masculina nacional, en el capítulo en curso ofrezco 3 apartados: la clandestinidad, el encubrimiento y la automarginalización del homoerotismo hacia una revelación plena del objeto amado, y la abierta convivencia homoerótica. Les hablaré sobre el segundo, pero antes quiero mostrarles rápidamente una sinopsis del primero para entender mejor los puntos que voy a esbozar. En esta primera parte, organizo recursos de homotextualización en las siguientes secciones: la construcción de ambientes y sujetos nocturnos; en una segunda sección un poco más amplia, la patologización de los sujetos gays, en las que primeramente me enfoco en los malestares o síntomas de que esa patologización de la patologización, perdón, producida en los sujetos gays. No es que los sujetos gays sean enfermos, sino toda la patologización que se produce en ellos por causa del hábitus homofóbico, cuyos síntomas serían la melancolía, el silencio y la inexpresividad emocional, la inmovilidad, el desarraigo y la errancia, la nostalgia, la tristeza, la soledad y el sentimiento de muerte. Dentro de este mismo apartado, desde esta sección, perdón, también exploro la irrealización de los sujetos gays a través de la negación, la sublimación, una pseudo-realización, la duda, el alcoholismo, el erotismo con mujeres, la prospección, la vejez y los recuerdos. Y una tercera sección de este apartado sería la homografesis y los enmascaramientos, en los que vería 3 grandes recursos de homotextualización, que sería el desdoblamiento por una parte, por otra las ambigüedades, y dentro de estas varios tipos de ambigüedades, como la indeterminación sexual, el doblete femenino, las huellas ortográficas y gramaticales, las trampas retóricas, el travestismo lingüístico, el disfraz barroco, la superposición barroca en el grama fonético, la visión fragmentaria del cuerpo, la ambivalencia de los símbolos, la opacidad simbólica, la ilusión metafórica, la transfiguración y, como último recurso de homotextualización, la referencialidad clásica. Todos estos elementos esbozados en este apartado se pueden entender como mediadores de las formaciones sociales, discursiva e ideológica por las que en Costa Rica, desde la primera mitad del siglo XX hasta hoy, los homosexuales han sido percibidos y retratados mayoritariamente de forma negativa: nocturnos, anormales, desequilibrados mentales, perdón, afeminados, viciosos, violentos, entre otros. En escasas ocasiones o textos se los percibe o representa como seres humanos con derechos, oportunidades, proyectos de vida, prácticas identitarias y deseos eróticos equitativamente válidos. Aún así, tanto en la homopoética como en la sociedad costarricense, se observan esfuerzos estéticos y políticos por ir revelando al ser humano, pero plenamente no. Ello se da transitoriamente hacia una abierta convivencia homoerótica. En ese tránsito se mantiene aún la tensión entre represión y el deseo de decirse homosexual, lo cual implica continuar el trabajo de desocultación a través de los indicios que desvelan al amado. Como dijera Gómez Garrido, los mismos sujetos que se han visto excluidos de la sociedad por las ideologías dominantes y el lenguaje solo pueden deshacer esa marginación a través de otro nuevo lenguaje, cuyo fundamento no es solo romper la marginación, sino también la necesidad de expresar unos sentimientos diferentes a los de la mayoría. De ahí la necesidad de un lenguaje acorde con su experiencia e identidad. Este nuevo lenguaje busca, cito, que las palabras tabú pasen de la oscuridad del intersticio y lo ocultado a la claridad de lo dicho o confesado, aún dejando ciertos puntos de entredicho en la sombra. En este punto intermedio he identificado 9 recursos de homotextualización y estrategias retóricas por los cuales se va desvelando paulatinamente al amado. Por tiempo únicamente me referiré grosso modo y con algún ejemplo a cada uno de ellos. En primer lugar, en el poema 3, el sujeto lírico desafía al objeto lírico a aceptarse y declararse. Lo condiciona para hablar libre y francamente sobre sus cuerpos, ellos y su orientación homosexual. Una condición que es una norma
que es, perdón, tan normal como la heterosexualidad, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad o demisexualidad, pero que, según el orden heteronormativo, perdón, constituye una condición basada en perversiones adquiridas o modificables. El sujeto lírico se plantea desnudo e invita a su compañero a deponer la represión y resistencia que le impone entregarse al homoerotismo, aun cuando el mismo sujeto lírico le exprese restringidamente. He aquí esa tensión por aceptación y silencio, la cual al ser superada a través del erotismo les permitiría a los amantes masculinos ampliar su ser como pareja y agentes sociales. En segundo lugar, con respecto a la representación, perdón, la presencia redentora, en el poema Transparencia, mientras que el sujeto lírico se presenta a sí mismo como un ser de niebla, que vive solo, reprimiéndose en la oscuridad y como un ángel caído por haber quebrantado la prohibición religiosa y haber cometido pecado nefando, representa al tú lírico como un ángel, ser sagrado, luminoso y mensajero que al revelársele lo ha fascinado, comparte eróticamente con él y se ha entregado a su presencia en la soledad positiva del encuentro amoroso y por consiguiente ha dotado de una nueva palabra al sujeto lírico y lo ha redimido de su soledad represiva y condena espiritual. Se observa en este poema la confrontación de las subjetividades gays que, como explica Eribon, al aceptar o rechazar construir su identidad y homoerotismo a partir, disculpen aquí el ruido de fuera, a partir de una relación de sumisión con respecto al orden heteronormativo. Como tercer recurso tenemos la desorientación de los antecedentes de los pronombres. Tenemos en el poema Durmiendo con ellos, el sujeto lírico emplea el pronombre de tercera persona plural para referirse a textos de Kenneth Koch y Roberto Frost, como lo indica el subtítulo, unos perros, unos fragmentos de estrellas y a los amantes. Valiéndose de estos antecedentes, se pretende evadir y distraer, de modo que no sea claro el antecedente. Sin embargo, en su mayoría, ellos remiten a los amantes y a los espacios que el sujeto lírico ocupa con tales. Esta desorientación de lo antecedente lleva a reflexionar sobre la tensión de disimular el defecto de la homosexualidad y volverla visible. Disimular o afirmar la homosexualidad y exhibirla voluntariamente implica que, si ya la identidad es un espacio de impugnación y de conflictos políticos y culturales, el homoerotismo incrementa las dimensiones de este espacio y arriesga conseguir negando y devolverles a los sujetos gays sus libertades. Como cuarto recurso tenemos las referencias precisas del cuerpo masculino. En poemas de Charpentier, Ulloa Barrenechea, Obando y Chen, frente a las alusiones metafóricas del pene como espina, remo, mástil, quilla, tallo, punzón, lirio y lanza, se ofrecen marcas gramaticales masculinas sobre el cuerpo del amante desmedido. En contradanza se enuncian las prendas que vestía aquel cuerpo desnudo. En Brillo del Norte, el sujeto lírico exclama su deseo vehemente por ese ser querido que es capaz de proporcionarle sobre su cuerpo campo su robusta caricia. En fin, podría evaluarse en estos tres casos como gestos de exhibir literaria y políticamente el homoerotismo, pues dicha exhibición deconstruye la vergüenza, tuerce la hegemonía heteronormativa, promueve la transgresión, provoca a los inhibidores y conduce a la no obligación de silenciar lo que se es. Como quinto recurso tenemos la visión fragmentaria del cuerpo. Si la visión fragmentaria como mecanismo de ambigüedad difumina cualquier claridad totalizadora sobre el cuerpo del objeto lírico y mantiene la identidad fragmentada y la confesión incompleta del sujeto homosexual, en el tránsito hacia la plenitud, por un lado, se encausa reconfigurar, a rearmar las imágenes propias y vitales de los sujetos gays, a ofrecer los gérmenes de la subjetivación y, por tanto, de las nuevas imágenes dinámicas que vienen a movilizar la fuerza creadora de la libertad identitaria, social, política y erótica de dichos sujetos. Por otro lado, esta fragmentación del cuerpo permite identificar múltiples receptores de sensaciones hacia los cuales el ritmo y movimiento eróticos distribuyen la intensidad del placer, de modo que cada una de estas partes del cuerpo es un escenario particular donde se traslada la ocasión y oportunidad del deseo y de la fruición con el otro. En suma, todos estos escenarios o puntos neurálgicos convierten globalmente el cuerpo del amado, al decir depreciado, en un dildo,
cuya lógica rompe y abre las delimitaciones espaciales del homoerotismo, una arquitectura corporal e institucional distinta, allende toda regulación o privatización de los órganos o partes del cuerpo con miras a la naturalización de la reproducción sexual. Lo anterior se deduce de este amplio inventario de zonas erógenas y órganos externos e internos de los cuerpos de los amados. Como sexto recurso tenemos la tensión entre símbolos espectaculares e imágenes claras frente a los símbolos nictomorfos y la ambigüedad. En varios poemas de Vidal, Ulloa Barrenechea y Chen se encuentra una tensión entre símbolos espectaculares como alba, mañana y sol, que alumbran el ambiente poético y dan claridad momentánea al género de los amantes y su homoerotismo en la enunciación, y signos nictomorfos como la noche, la sombra, lo caliginoso, que esconden y difuminan al mismo tiempo las figuras y géneros de aquellos. Por ejemplo, en Segundo Nocturno Marino, los amantes son representados como resplandecientes gracias a su energía erótica, pero al estar ambientada esta en crepúsculo y en la noche, sus figuras se destiñen o difuminan. No se llega a tener claro que son dos hombres hasta no haber examinado los símbolos, indicios corporales y superposiciones barrocas en el grama fonético. Como siguiente recurso tenemos la caracterización masculina. Esta se consigue a través de potencias físicas en la poesía de Ulloa Barrenechea, una potencia vocal en la poesía de Chase y músico-kinestésico mágica en la poesía de Obando. También a través de una metaforización en forma de ángel, como se mencionó en la poesía de Charpentier, en forma de sol de Ulloa Barrenechea, de animal en la poesía de Vidal, toro en la de Charpentier y Chen, y a través de metáforas militares y taurinas en la poesía de Chen. Y también en una cuarta forma a través de la sensualidad de frutas y especias en la poesía de Vidal y Chen. Todos estos elementos brindan indicios del género masculino e imagen varonil del amado, pero también intensifican la fuerza, deslumbramiento, apetencia, sensualidad y dolor-placer que generan en el sujeto lírico. Como veo que solamente me queda un minuto, apunto solamente el octavo recurso de homotextualización, que sería la hiperbolización de esta figura masculina, con fin de proporcionar y representar las proporciones masculinas, viriles y de belleza de estos amantes masculinos, y en último, la referencialidad clásica, que en estos poemas se retoman los mitos de Hermafrodito, Dionisio, Mercurio, Orfeo, también algunas intertextualidades con el erotismo griego, y también intertextos con la poesía de Catulo para disfrazar al amado. En definitiva, estos son los 9 recursos y estrategias que hasta el momento puedo decir encausan una representación cada vez más clara y plena de los amados, y por consiguiente amplían el espectro de las masculinidades en la poesía en la sociedad costarricense. La investigación continúa, así que siguen abiertas aún la posibilidad y la discusión de otros hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por esa meticulosa presentación. Increíble, de verdad. Quiero aprender a estructurar como estás estructurando tú, ¿verdad? Pero clarísimo. Bueno, antes las preguntas te las vamos a hacer cuando terminemos la ronda, así que ahora vamos a presentar, tengo la alegría de presentar a un gran amigo, familia, Michael Colón. Michael se licenció en Historia por la Universidad de La Habana y estudió acá en Barcelona en un máster en estudios latinoamericanos. Su trayectoria académica e investigativa se ha caracterizado por la profundización de los estudios contemporáneos sobre género y masculinidad y su intersección con la raza en la sociedad cubana desde una perspectiva historiográfica y multidisciplinaria. Es investigador de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades y actualmente cursa un estudio de doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ya está terminando. Ha publicado artículos académicos y reseñas en diferentes revistas especializadas, así como también artículos de opinión en plataformas digitales como Negra Cubana Tenía que Ser y Cuba Posible. Entre sus publicaciones más recientes destaca su monográfico Es fácil ser hombre y difícil ser negro, masculinidades y estereotipos raciales en Cuba, 1898 y 1912, que fue recientemente reeditado el año pasado. Esta tarde Michael nos va a acompañar con una ponencia que se titula Un mulato acelerado,
El mestizaje y los colores de la masculinidad en El Rey de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez. Michael, tienes la palabra. Sí, buenos días para los que están del otro lado del Atlántico y buenas tardes para los que están de este lado. Esta ponencia, en principio, compartiré con ustedes algunas reflexiones de mi tesis doctoral, que ya llega a su fin. El próximo martes ya la defiendo. Entonces, algunas de las reflexiones que compartiré con ustedes estará un poco en eso, entre reflexiones y compartiré también algunos pequeños textos de la novela en cuestión. Para los que no conocen a Pedro Juan Gutiérrez es un escritor cubano, bastante prolífico, tiene muchos libros, pero mi tesis doctoral solo se centra en 4 de sus libros, de algo que ha denominado la crítica como el ciclo de Centro Habana, en el que están Trilogía Sucia de La Habana, El Rey de La Habana, El insaciable hombre araña, Animal tropical y Carne de perro. Las reflexiones que compartiré con vosotros y vosotras hoy será sobre el Rey de La Habana. En Cuba difícilmente puede asumirse la cuestión social y cultural del mestizaje como un proceso naturalmente establecido. Esto responde a la existencia de una construcción epistemológica que destaca el antropólogo Abraham Stoll, cito, quien asevera que la categoría mestizo, al igual que cualquier término de clasificación sociocultural, no es producto de diferencias morales, culturales o raciales como tales, sino que está arraigada en principios de carácter político e ideológico. A partir de esta reflexión, hace ya algunos años, en medio de la gran crisis que sacudió la sociedad cubana en los años 90 del siglo XX, la estrofa de una canción nos convidó a cuestionar algunos de los significantes coloniales usados para autodesignar la condición fenotípica del denominado ajiaco cubano. La estrofa referida objetaba de esta manera: dijeron negro, pero a mí no me contaron. Dijeron blanco, pero en ese clan no me aceptaron. Dijeron tantas cosas, soy el ser que nadie quiso, lo negro con lo blanco, el grito de un mestizo. Este tipo de condicionantes, características y categorías también permearían el campo literario, sobre todo en lo que se refiere a la producción de subjetividades en torno a la figura masculina del mulato, considerando, como advierte el antropólogo Peter Way, cito, que las categorías básicas que organizan conceptualmente el mestizaje son poderosamente jerárquicas y racistas. Dos importantes análisis dentro de la historiografía literaria cubana han generado un cauce que resignifica los discursos que sostienen la retórica cultural del mestizaje. El primero parte de la perpetuación de la figura literaria de Cecilia Valdés, el personaje principal de la novela antiesclavista de Cirilo Villaverde, quien, de un modo paradigmático, se perpetuó como un mito reconocido por la crítica y ensayista Inés María Martiato como el síndrome de Cecilia, que ha servido para plantear la legitimación estética de un modelo de mestizaje en el cual pasar por blanca contribuye a negar la existencia misma de la diversidad dentro de las identidades raciales. El segundo análisis, desarrollado por la investigadora Vera Kuczynski, asume dicha retórica, pero desde un discurso asociado a las políticas de la identidad de género. De este modo, formula una propuesta cuyo resultado es la naturalización de un ser mulato que, por un lado, es producto reproducido en torno al mestizaje y a la imagen del hombre a través de un proyecto o logro exclusivamente masculino, en el cual la violación interracial y heterosexual se puede reconfigurar como un abrazo fraternal a través de líneas de color, folclorizadas y estereotipadas, y por otro, banaliza la repetición de algunos conceptos que generan puntos de conflictos respecto a la identidad. Ambas formulaciones sostienen un discurso que hegemoniza las producciones de las identidades raciales, considerando que estos soportes de diferenciación generan alteridades dentro de los personajes literarios, desde un lenguaje que, en palabras del crítico Víctor Fowler, cito, el mestizaje enfrenta a la posesión de archivos culturales, tradiciones, cosmovisiones que son tan opuestas como excluyentes, y que el sujeto de mestizaje deberá de armonizar o elegir cualquiera de ellas en un gesto agónico. Así, en la medida en que la literatura es también
una fuente de recepción y producción de identidades, tiene sentido pensar de qué manera la práctica literaria se constituye en torno al mestizaje y la masculinidad. Todo ello en cuanto condicionante tanto de los modos y términos de esta representación y los personajes que la conforman. En consonancia con lo anterior, consideraremos para ello la novela El Rey de La Habana, del escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez. Esta obra, que forma parte del denominado ciclo de Centro Habana, a grandes rasgos conforma una trama que patentiza el deterioro material y espiritual del barrio habanero de Centro Habana y esboza a las figuras marginales que lo habitan. Sin embargo, en ella se manifiesta una ligera diferencia del resto de obras que forman parte de este ciclo. Es una novela narrada en tercera persona en la que el personaje principal es un adolescente mulato llamado Reinaldo, al que todos conocen como Rey, quien de un modo alarmante no es capaz de adaptarse a los entresijos de su vida, marcada por una sucesión de adversidades. En ese plano, sus experiencias dentro de la novela se remiten a historias lineales con un tiempo definido que siempre avanza de manera inevitable. Ahora bien, su cuadro discursivo contempla algunos de los modelos temáticos que enfatizan en las imágenes de la masculinidad. En ese orden, como destaca la crítica Maybel Vargas Zúñiga, cito, esta novela narra la corta vida de un mulato habanero quien, nacido exactamente el 7 de enero de 1981, llega a su precoz pubertad con la crisis. De esta manera, el protagonista absorbe diferentes tópicos que permiten establecer las estridencias de su imagen. Además de ser pobre, inculto y desafortunado, los tintes narrativos que caracterizan el realismo sucio como tendencia literaria también le otorgan otras posibilidades de supervivencia. Reinaldo, en su vaivén, será un foco de atención para mujeres y homosexuales, que de alguna manera se lo disputan como un trofeo. Por algo lo llaman el rey, con su pene grande y abultado por dos perlanas de acero para ofrecer el máximo placer a sus diversas compañías sexuales. Es el macho alfa, como el palomo que al inicio del texto utilizaban Rey y su hermano para cazar hembras de palomas. En consonancia con lo anterior, consideramos que este giro responde a posicionamientos que se establecen a partir de una tradición literaria que destaca la crítica Anke Bickermayer, quien alega que Rey es un mulato claro, una contraimagen de Cecilia Valdés. Mi punto de partida, por consiguiente, es la consideración de que las redefiniciones de orden simbólico contribuyen a la creación de un escenario en torno al cual se define lo que es ser mulato y ser hombre, y en el campo de las representaciones literarias contribuye a reforzar en cuanto se produce una descripción que marca los lineamientos a partir de los cuales se va narrando el contenido de dicha identidad. Comparto con ustedes una escena de la novela. Una escena de la novela en la que Reinaldo, el personaje principal, pues establece una conversación con uno de los personajes de la novela que se llama Magda. Un día se le encontró frente a la Milagrosa, sonsacando a un conductor del camello. Negrón, prieto y fuerte. Rey fue prudente, esperó a que el camello se fuera para acercarse. Y le dijo, ese no era viejo, cacho de puta. Ah, ahora vas a velarme. Ese no era viejo. Responde Magda, pero es un negrón lindísimo y sato, y yo le gusto. Entonces, ¿qué? ¿Te gustan los negros? Y los mulatos como tú, papi. Los blancos no, no, blancos no. Desde niña me acostumbré a los negros con sus pingones bien prietos, grandes y gordos, como tú, papi. Tú tienes una pinga lindísima. ¿Verdad que eres el rey de La Habana? A lo que el rey responde, yo no soy negro, no confundas. Pero eres un mulato riquísimo y me gustas mucho y eres tremendo loco. En este contexto de racialización de sujetos, esta expresión implica que no asumirse como negro posiciona un signo en la identificación de las imágenes de la masculinidad que permiten perpetuar posiciones de inferioridad a través de rasgos fenotípicos que han propiciado la estrecha relación en las representaciones entre pobreza y color de piel, indicando que la producción de un imaginario moral excluyente y los procesos de segregación sociorracial y económica no son separables o autónomos. De allí entonces que este tipo de representación
alimenten el sentido de los estereotipos racistas que dictaminan los parámetros de la masculinidad. En ese sentido, se genera un problema cuando las diferentes categorías que redefinen a un sujeto racialmente neutro responden al reforzamiento de diferencias raciales, obviando por completo los términos de igualdad que habían identificado a la Revolución Cubana. Como ejemplo gráfico, referiremos otro episodio en un centro penitenciario para menores que actúa como reflejo de este imperativo racial, en el que se ponen en evidencia las connotaciones sociales de la heteronormatividad y lo que implica para un varón negro mulato mantenerla intacta. A los 3 o 4 días de estar allí, un negro 2 años mayor que él, fuerte y grande, le mostró la pinga en las duchas, una pinga grandísima. Se le acercó abanicándose a aquel animal con la mano derecha. Mira, mulatico, ¿te gusta este animal? Tú tienes unas nalgas lindas. Rey no le dejó terminar. Le fue arriba a piñazo limpio. Pero el cabrón negro estaba enjabonado y los piñazos resbalaban. Los otros lo rodearon y empezaron a apostar. Voy 5 al negro. El mulato está perdido. Voy 3 al mulato. Voy 3 al mulato. Enseguida entraron 4 guardias repartiendo porrazos a diestra y siniestra. Los apartaron, les ordenaron vestirse solo con los pantalones y los llevaron a los calabozos de castigo. Al fin los sacaron y los reintegraron a su grupo. Volvió a sentirse una persona porque en el calabozo ya olía a cucaracha, pensaba y se sentía igual que una cucaracha. El instructor que lo atendía lo llevó a su oficina, se sentó tras un buró y le dejó de pie frente a él. ¿Qué fue lo que pasó? Ese negro me quería coger el culo. Exprésese correctamente. Aquí nadie es negro, ni blanco, ni mulato. Todos son internos. Estas identificaciones son procesos anclados en una praxis social que está predeterminada por las identidades racializadas, imponiendo de un modo normativo la desnaturalización de la condición homosexual y racial. Esta contradicción presupone convertir ciertos tópicos que definen los términos desde los que se piensa y se disputa la condición de la masculinidad y sus representaciones en el orden fenotípico. En este punto, la reproducción de un esquema que permite prácticas de exclusión e inclusión dentro del mismo campo fomenta generalizaciones que se empeñan en construir una identidad masculina que ahonda en definiciones sobre lo que es o no ser mulato. Directamente ligada a esta situación, encuentro que el conflicto de la fascinación de los mulatos, que resulta un soporte del denominado ajiaco cubano, a lo que se unen los parámetros de idealización y exotización, resulta en la generación de etiquetas que responden fenotípicamente a determinadas características que son adjudicadas tanto social como culturalmente. De este modo, entender los denominadores ligados al origen africano representa ciertas vicisitudes que hablan de una experiencia estereotipada cargada de subjetividades culturales. Esta manifestación, expresada en el personaje de Rey, sirve como fundamento para poner en duda los criterios que incorporan las características de la masculinidad. Consideremos que la línea canónica que resignifica el mestizaje continúa arrastrando las dificultades en la construcción de una diferencia cultural que termina deviniendo performativa, en el sentido de responder a una moral racial que regulan los comportamientos, sistemas de valores y prejuicios. Desde mi perspectiva, esta conflictividad a veces no tiene en cuenta las condiciones de existencia de la masculinidad que en cierto modo responde a patrones universales. Compartiré otra escena de la novela. Todavía está lleno de odio, rencor y piensa en su madre que le daba palazos y le gritaba: no llores, cojones, no llores, los hombres no lloran. Pero lo molía a palos. Para la próxima le entró a cabezazos a una pared y me mato. Tengo que olvidarme de todo, piensa, porque había caído tanta mierda encima de él. No podía comprender, por primera vez pensaba en todo esto. No podía llorar y ablandarse como un niño. Él era un hombre y los hombres no se pueden aflojar. Los hombres tienen que ser duros o morirse. En cada uno de los casos expuestos, se está en presencia de aspectos controvertidos que hablan de un hombre mulato, alrededor del cual operan una selección de envolturas de orden fenotípico y otras que operan como valores de la condición masculina. Entiendo aquí que el proceso de articulación entre la binariedad hombre-mulato reproduce y valoriza la existencia de un sujeto unificado bajo el significante del mestizaje
concebido en este caso como una unidad hiperbólica dentro de categorías sociales que por un lado enfatizan la celebración de la identidad mestiza y la negación del concepto raza, y por otro, las prácticas y representaciones de la masculinidad basadas en dinámicas de exclusión e inclusión, ambas conducentes a naturalizar un ser mulato. Gracias. Muchas gracias, Michael, por esta ponencia. También va a dar pie para bastantes preguntas, una ponencia que nos trasladó un poquito de Centroamérica, en este caso al Caribe, particularmente Cuba. Bueno, voy a dar paso, pero en un segundo, que tengo un problema aquí, a la última persona de esta jornada, que para mí es una alegría presentar, organizadora de estas jornadas, así que creadora, intelectual y maquinadora de este complot de pensamientos, y que le agradezco de corazón que me invite a estar acá con ustedes, que es Miroslava Rosales Vázquez. Miroslava es escritora y académica salvadoreña, estudia el doctorado en literatura en lenguas romances, Miroslava, pronúncialo tú porque aquí me muero de vergüenza. Bergische Universität Wuppertal. En Alemania. Gracias. Gracias a la beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico de AAD, ¿no? Es maestra en literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato en México, integrante del Working Group Identities and Communities de la International Latin American Network de la Universidad de Oxford. También es miembro de la Red Europea de Investigadores sobre Centroamérica, REDISCA, y también la red responsable de este evento, la Red de Investigadores de Literatura de Mujeres de Centroamérica, RILMAC. Ha sido editora de la revista mexicana Cuadrivio, y entre sus líneas de investigación destacan, entre otras cosas, masculinidades, guerras, migraciones centroamericanas, literaturas contemporáneas de México y Centroamérica. Hoy Miroslava nos va a presentar una ponencia que se titula Masculinidad monstruosa en el niño de Hollywood, una historia personal de la Mara Salvatrucha, de Óscar Martínez y Juan José Martínez. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi presentación de este día. Un momento. ¿Sí se logra ver? Sí, ok. Solo que quiero... Sí, perfecto, perfecto. Ok, solo quiero poner... Ok, bueno, muchas gracias muchas gracias por todo lo que ha significado pues esta jornada, que sin duda para todos los que hemos estado involucrados pues ha sido un sueño hecho realidad, y agradezco a todas las instituciones que han estado involucradas, al apoyo también técnico, por ejemplo de Augusto. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas los que han estado de una u otra forma apoyando. Y gracias a Fernanda por también aceptar. Mi presentación de hoy es una de las aristas de mi proyecto doctoral en curso. Por lo tanto, lo aquí expuesto está sujeto a modificaciones y a una continua revisión. Es decir, es un work in progress. Para iniciar, quiero proponer el término surgido a partir de mi análisis del libro periodístico El niño de Hollywood, una historia personal de la Mara Salvatrucha de los hermanos salvadoreños Óscar Martínez y Juan José Martínez. El término masculinidad monstruosa lo estoy trabajando dentro del marco de los estudios críticos de las masculinidades. Preliminarmente lo defino de la siguiente manera. La masculinidad monstruosa es el resultado de la dinámica del necrocapitalismo instalado en Centroamérica, aunado a, en el plano individual, una personalidad patológica, y a su vez a la violencia estructural e histórica y a la profunda cultura autoritaria arraigada en distintos estratos sociales y de longue durée. Es la figura del pandillero la que me interesa explorar y la que me permitió proponer este término. Se podría decir que los pandilleros son los leprosos de nuestro tiempo. A partir de las propuestas de Agamben y Mbembe, Subhabrata, Bobby y Bernayé formula el término necrocapitalismo, el cual puede definirse como, cito, contemporary forms of organizational accumulation that involve dispossession and the subjugation of life to that power of death. Cierro cita.
en contextos donde los marcos jurídicos, legal y político han sido debilitados y afectados por el imperialismo y el colonialismo. Mientras él reconoce, bueno, me refiero a Barnayé, mientras él reconoce la coexistencia de diferentes tipos de capitalismo en la economía global de hoy, sus intereses son abordar las prácticas necrocapitalistas. Esta formulación la puedo conectar con la de Sayac Valencia, feminista mexicana, y su noción de capitalismo Gore. Ambos autores incorporan la cuestión central de la colonia y las nuevas prácticas sofisticadas de despojo, las cuales están conectadas con acciones e intervenciones militares. Barnayé argumenta que, y cito, "It is necessary to understand necrocapitalism as a practice that operates through the establishment of colonial sovereignty and the manner in which this sovereignty is established in the current political economy where the business of death can take through a state of exception." Cierro cita. Entonces, la masculinidad monstruosa encara la animalidad. De acuerdo a Héctor Santiesteban, cito, "El monstruo está emparentado fuertemente con los animales. Se le compara constantemente con las bestias debido a un acuerdo tácito, lógico y ontológico. Solo se compara los semejantes", cierro cita. La masculinidad monstruosa es asociada, ¿no? Esta masculinidad obviamente está referida a una retórica dominante, ¿no? Una retórica que muchas veces es retomada por el oficialismo. La masculinidad monstruosa es asociada con el peligro y la imagen del demonio. Los tatuajes en la cara de los pandilleros ayudan a crear esta impresión en el espectador. Sobre todo ha sido muy aprovechado, ¿no? Esta imagen aprovechada por los mass media, ¿no? Como la amenaza, ¿no? La masculinidad monstruosa exalta la sangre y la muerte. La destrucción del enemigo es un camino para escalar en la estructura social. En ese sentido, ellos pueden generar horror y así enviar un mensaje a los otros, es decir, puede ser a los mismos integrantes de la pandilla o a los enemigos. Es de recordar que la pandilla es una estructura relacional y que cada parte del cuerpo contiene un significado. La masculinidad monstruosa es repulsiva a la supuesta sensibilidad moderna. Y cito otra vez a Santiesteban. "Los monstruos pueden ser considerados como la negación o la burla de la razón y del orden", cierro cita. En este discurso dominante, ellos constituyen una amenaza a la supuesta paz, orden y coexistencia, ¿no? Y es muy interesante cómo, por ejemplo, escuchando a Nayib Bukele, él retoma, ¿no? esta retórica y dice, bueno, por ejemplo, ahora con el virus, dice, antes había que combatir a los pandilleros, ahora hay que combatir al virus, ¿no? Entonces se da este paralelismo, ¿no? La masculinidad monstruosa está carente de amor, afectos y empatía, causado por un daño fundacional ocurrido en la infancia. Por las limitantes de tiempo me centraré en el libro El niño de Hollywood, una historia personal de la Mara Salvatrucha. En este libro podemos leer cómo la masculinidad monstruosa es relacionada con los desechos producidos en parte y expulsados por los países del norte global en una lógica perversa en la cual pocos son considerados ciudadanos de primera clase, especialmente los que pueden ser consumidores, ¿no? Y otros no. Esos que no pueden ser consumidores y que no son de primera clase, se les orilla a la condición de desechos humanos. Se les puede violar sus derechos más básicos, se les puede expulsar o incluso eliminar sin muchas veces ninguna consecuencia. En el libro podemos detectar muchos casos de estas dobles o a veces múltiples expulsiones. El niño de Hollywood es resultado de 6 años de trabajo de campo. Está dividido en 4 partes enfocadas en la vida de Miguel Ángel Tovar, el informante central. Los autores construyen el libro a partir de fragmentos que quiebran la linealidad temporal. De esta forma logran conectar macroprocesos como por ejemplo la conformación a finales de los años 70 de las pandillas en Los Ángeles y su arribo a El Salvador y las deportaciones masivas de Estados Unidos a El Salvador. Y con microprocesos o micropolíticas, es decir, la historia de Miguel Ángel Tovar, su familia y red de contacto dentro de la estructura pandillera. El libro evidencia la delgada y borrosa línea entre Estado, en especial se detienen instituciones que conforman parte del sistema político y judicial, y las pandillas. Desde el título del libro es claro el entrecruzamiento paradójico de Miguel Ángel Tovar con los Estados Unidos, ya que Hollywood es un distrito de Los Ángeles asociado en el imaginario social con el glamour, lujos, fama, belleza, entretenimiento, en fin, el Star System y el American Way of Life.
Es claro el contraste entre su vida extremadamente precarizada y el lugar de origen de la organización a la que pertenece, ¿no? Y eso es muy interesante cómo, por ejemplo, muchos nombres, muchas clicas adquieren nombres estadounidenses, ¿no? O en inglés, ¿no? En el libro, la explicación del problema de las pandillas no es limitada al presente o a la historia de la vida del informante, ya que los hermanos Martínez ofrecen brevemente una revisión por la historia de la violencia en El Salvador y sus profundas conexiones con la historia global. Introducen incluso elementos antropológicos como contrapunteo para ampliar la mirada al abordar esta estructura criminal. Otro elemento que me parece necesario destacar es la cuestión de la guerra civil como telón de fondo, ¿no? Ya que de una u otra forma los hijos de la guerra son los pandilleros. La fuente del libro son principalmente las entrevistas a profundidad realizadas a Miguel Ángel Tovar en distintos espacios. Por ejemplo, desde el solar de su casa en Aguachapán hasta moteles donde podían tener un poco de seguridad, me refiero a los periodistas, ante la persecución que el informante estaba sufriendo por parte de su propia agrupación al haber aceptado ser testigo criteriado. También se incluye la dinámica familiar y actores sociales como las policías, pandilleros, veteranos que viven en El Salvador o en Estados Unidos. En una sección se incorpora fotografías de Tovar como una forma de probar la existencia de este informante central en la investigación periodística, ¿no? Porque es muy interesante porque ellos dicen, bueno, es posible que no nos crean que existe este informante, ¿no? Entonces, por eso incluye fotografías que tratan, que incluso el nombre le llama retazos, ¿no? Pedazos de Miguel Ángel Tovar, ¿no? Vale subrayar la riqueza de fuentes primarias que representa este libro. Los datos cuantitativos sirven a los autores para argumentar que El Salvador ha sido un país violento por décadas y que la generación de Tovar solo ha conocido la violencia como mecanismo de convivencia. Cito, y eso es del libro. El Salvador es un país violento. Lo ha sido desde hace décadas. Para la gente de la generación de Miguel Ángel Tovar, El Salvador ha sido un país violento desde siempre, desde que chillaron la primera vez al salir de su mamá, cerró cita. Para ir cerrando mi intervención, me gustaría detenerme en un componente que me parece fundamental a la hora de analizar la conformación de la masculinidad. Me refiero a la infancia y al fondo familiar. La infancia de Miguel Ángel Tovar estuvo dañada desde el inicio. Él proviene de una familia compuesta por muerte y pedazos de otras familias, debido a que no contaban con una propiedad para vivir, ni escolaridad, ni un trabajo permanente. Se vieron obligados a llevar una vida nómada, carente de un plan y de un futuro. Ellos tenían que aceptar los trabajos que salieran en el camino, no importando cuán duros y cuán peligrosos fueran. Finalmente, la familia encuentra un lugar para vivir. Se les permitió quedarse en una porción de una hacienda en Atiquizaya, en Aguachapán, gracias a la supuesta bondad de un capataz. Y es muy interesante porque ya hemos hablado de la figura del hacendado y lo que significa en la historia de la violencia, ¿no? Sin embargo, este ofrecimiento no era gratuito. El precio a pagar era la hija mayor de la señora Rosa y el señor Jorge, es decir, los padres de Miguel Ángel Tovar. El capataz podía violar a la hija de ellos cuantas veces quisiera, porque él ya tenía señora, ya estaba con pareja, ¿no? Entonces, el capataz podía violar a la hija cuantas veces quisiera, incluso muchas veces Miguel Ángel, siendo un niño, presenció los actos de violación a su hermana. Y eso era cuando él tenía 10 u 11 años, ¿no? Es por eso que a esa temprana edad decide por primera vez matar. El blanco sería el capataz. Otro elemento que podemos añadir a esta tragedia familiar es el suicidio del padre Miguel Ángel Tovar. De igual forma, es de señalar que la incorporación de Tovar a una pandillita en ese momento se le llamaba, fue a temprana edad también. Los que la componían eran hijos de nadie, y eso lo dicen los periodistas, ¿no? Estos son hijos de nadie, a nadie les importa. Y por tanto, sin futuro y sin posibilidades reales de escapar de los ciclos de la violencia. En este mundo rural y alejado de cualquier gloria económica, los niños aprendieron juegos afectados por la sangre y el despojo. Después de 2 asesinatos, a la edad de 12 años, Tovar recibió la primera orden de matar por parte de la Mara Salvatrucha 13. Es así como, y cito, él había sellado su pacto con las 2 letras, ¿no? MS, ¿no? Cierro cita. Y bueno, como último punto, deseo tocar la cuestión del campo cultural, ¿no? Referido a las representaciones de los pandilleros. Dentro del campo cultural, todavía son limitadas las representaciones de los pandilleros.
Sobre eso tengo una hipótesis que está abierta a la discusión y que, bueno, obviamente eso puede ser pie, ¿no? para discutir, que, bueno, mi hipótesis es, al ser parte de una realidad extremadamente dolorosa, una herida abierta que traspasa las distintas clases sociales, no existe todavía el distanciamiento necesario. El estigma social es tan grande que resulta difícil colocarlos en la posibilidad de ser sujetos literarios o dignos de representaciones literarias al estar al margen del margen, ¿no? Cuando el trauma es tan vívido, es más difícil una aproximación desde la literatura, al menos con el distanciamiento y la síntesis que la creación literaria demanda. La retórica dominante etiqueta a los pandilleros únicamente como victimarios, proporcionando, por lo tanto, una dimensión unívoca y simplista al problema. Esta misma retórica es la que ha dominado la esfera pública y la esfera política. Si pensamos, por ejemplo, en la ejecución de los planes mano dura y supermano dura. Hasta el momento, el interés ha estado más desde la antropología, la sociología, el periodismo, sin duda. Bueno, la labor periodística es bastante grande en ese sentido. El cine documental, incluso la fotografía. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver el trabajo de Isabel Muñoz, que es una fotógrafa española muy, muy importante, y ella tiene esta exposición que se llama la Mala Cultura de la Violencia. Y bueno, obviamente que, digamos, es muy interesante también que muchas de estas representaciones han venido de actores externos a El Salvador, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cristian Poveda, el caso de la directora de la película Imperdonable, perdón, documental Imperdonable, es decir, ha sido personas externas a El Salvador y bueno, habría que pensar por qué, ¿no? Obviamente eso también entra en parte por lo peligroso que puede ser al vivir El Salvador y tratar esos temas desde El Salvador, ¿no? Y bueno, también hay que decir que tímidamente la poesía y el teatro han tratado este punto, ¿no? Pero todavía considero que es todavía muy desde el yo poético, no siendo el yo poético el pandillero, a eso me refiero, ¿no? Y eso hace falta todavía que sean sujetos propios de enunciación, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, obviamente falta, es un trabajo en curso que estoy haciendo, es parte del doctorado y eso, pero es como quería compartir como esos primeros hallazgos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Miroslava, por esta presentación y muchas gracias a los tres por atenderse también, a tener también a los tiempos. Así que vamos a tener espacio para poder abrir a discusión y reflexión conjunta, porque además tenemos la maravilla de que las tres exposiciones de hoy son work in progress, ¿no? O sea, son tres proyectos que están en curso, algunos están ya más rematados, ¿no? Pero otros que están todavía en posibilidades de rearticularse o profundizarse o complejizarse más aún, ¿no? Entonces, encuentro muy interesante lo que estamos viendo en esta mesa, particularmente no solo porque sean tres trabajos en curso, sino que también porque ha sido una mesa que hemos hablado de las masculinidades desde tres ejes textuales, ¿no? Pasamos por la poesía, de la poesía pasamos a un texto ficcional, como es la novela de Pedro Juan Gutiérrez, y después pasamos a otro texto de narrativa no ficcional, que serían en este caso las crónicas de los hermanos Martínez, ¿no? Entonces creo que también ha sido súper interesante que podamos ver estos diferentes espacios de representación de las dinámicas de masculinidades que están en curso, ¿no? Y también han sido tres ponencias que hemos podido ver cuerpos de varones atravesados por los homoafectos, por la raza y la clase, ¿no? Desde el punto de vista de la segregación también, o sea que hay una mirada de las interseccionalidades, y en este último caso también desde las necropolíticas, ¿no? Entonces creo que ha sido una mesa súper redondita y que tenemos bastantes puntos desde donde poder empezar a hacer, más que discusión, empezar a abrir una reflexión conjunta, ¿no? Yo no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo aquí anotadas varias preguntas, pero primero quisiera dar la palabra a si es que alguna de las personas o que están viéndonos por el Facebook Live o quienes están aquí con nosotros, sí, aquí Amaral ya levantó la mano, entonces si les parece bien, le doy la palabra a ti y luego ya articulo las que le tenía a las tres personas que nos han dado estas lecturas hoy. Amaral. Gracias, Fernanda. Para mí son dos preguntas, un tanto comentario para generar reflexión o comentarios de lo que se han hecho. Es una para Ronald y otra para Miroslava. En el caso de Ronald,
coloco desde lo que yo conozco, que es El Salvador. Entre el año 2004 y 2005 comenzó a haber como una ruptura en la poesía y en la narrativa. Yo le llamo ruptura entre comillas, porque nunca hay una ruptura realmente en general, pero sí hubo una nueva representación de esos cuerpos homoeróticos afectivos, utilizando en cierto sentido la retórica del ángel que tú has estado mencionando. En las imágenes principalmente de Furia de un Ángel de Chacón, el otro era Ángeles Caídos de Soriano, e Injurias de Lindo, Ricardo Lindo. Entonces, en ese sentido, o sea, y en ese contexto, porque yo lo trabajo no tanto desde la literatura, pero sí como del contexto, existía una carga, una arremetida para de propuestas constitucionales discriminatorias para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso, a mi ver, a mi entender, promovió o forzó, en cierto sentido, entre comillas, porque todo es una situación de valoración, esa visibilidad de esos márgenes que, por decirlo así, o sea, Ricardo Lindo era parte de un centro literario del Salvador, pero estaba en situación de marginalidad por su condición, por su orientación sexual. Entonces, en tu caso y en las poesías que has presentado, ¿existe un marco político, social, que promueve esta visibilidad o esta emergencia de esta voz? ¿O es una situación que ha venido desarrollándose y desencadenó en un punto determinado? O sea, mi pregunta es, ¿hubo un punto de inflexión, un punto de quiebre para este surgimiento de esta poesía y estas voces? Y en el caso de Miroslava, me interesa mucho esa figura del monstruo que presentas. Yo trabajo en la situación de la sexualidad, orientación sexual, identidad y expresión de género en El Salvador, la categoría de monstruo, pero entendida desde Foucault, en donde él habla que el monstruo es aquel que reta tanto las leyes como la sexualidad hegemónica o establecida. Entonces, en este caso, en las maras, desde lo que yo he entendido y lo que yo he investigado sobre maras y diversidad sexual, ellos, al contrario de refutar las normas de la sexualidad del género, las refuerzan violentamente. Entonces, en este caso, hablar de monstruo en el sentido Foucaultiano no tendría tanto sentido como tal, porque estas maras, en vez de partir o generar un cuestionamiento a las normas, las refuerzan por medio de la violencia. Entonces, ¿en qué punto quedaría esa situación con la situación de la masculinidad para reforzarla, contravenirla o recrearla de una forma criolla, salvadoreña, en el contexto de la violencia? Eso sería como un comentario. Gracias. Bien, para responderte, Amaral, gracias por la pregunta. A ver, el corpus que analizo, en el caso de la poesía homoerótica masculina, va desde 1955 hasta 2019, casi que son las fechas que le dan el espacio, la delimitación temporal a toda la investigación. Esta figura o esta retórica del ángel que mencionabas aparece desde el inicio. Inclusive en la poesía de Joan Vidal aparece la figura del arcángel como ese protector, ¿no? Ese sinécdoque del discurso religioso del cual te preguntaba durante la primera mesa de la mañana, y que luego aparece en la poesía también de Charpentier mediante la figura del ángel. ¿Qué quiero decir con esto? Es el discurso religioso, el que está siempre mirando, el que está siempre controlando inconsciente o conscientemente en estos sujetos culturales el poder o el no, más bien el no poder y el no deber decirse homosexual. Esto, a pesar de que hay algunos fragmentos dentro de las producciones poéticas de estos autores que se hayan publicado del 2000 para acá, que cuando uno diría, bueno, habrá un cambio de paradigma, una cuestión así, sigue latente. Sigue habiendo símbolos que nos recuerdan este discurso religioso, lo cual imposibilita, enferma
como digo en uno de esos apartados del capítulo, ¿no? Esa patologización a los sujetos homosexuales y no los deja del todo ser francos, mostrar sus cuerpos, sus deseos, sus identidades, sus expresiones. No los deja. Por tanto, creo que no hay un marco político, que es lo que me preguntaba, sobre un punto de flexión que marque una ruptura todavía en la representación de estos sujetos en la poesía costarricense, sino que todavía estamos en un continuum en el que la opresión, la injuria, la violencia sigue marcando la producción poética, este paradigma de la doble vida de que hablaba al inicio. Por eso decía que era un paradigma que viene a determinar de cierta manera o de gran manera significativamente la producción poética, la homotextualidad en Costa Rica. Bien es cierto que allá por los 90 hay unos primeros nutridos de todas las revoluciones de los 80 para defender los derechos de las personas por la epidemia del VIH y del SIDA. Hay una nutrición de estos movimientos revolucionarios en los 90, pero que fueron silenciados. El mismo gobierno, agentes políticos se encargó de silenciarlos, de disgregarlos, y no veo yo ahí tampoco un punto de inflexión que yo diga, bueno, aquí, aunque hay revolución social, pero que marque realmente la producción literaria, no la hay. En los poetas más jóvenes, pues nos atrevemos un poco más así a decirlo más abiertamente a través de publicaciones en editoriales estatales incluso, o revistas o blogs, pero creo que no hay un acontecimiento social político tan importante que marque esto. A ver, me atrevería a decir tal vez sí como la defensa que a partir de 2004 hay sobre la discusión de los derechos humanos y el derecho del matrimonio homosexual, que vino a entrar en vigencia en mayo del año pasado, pero no sé hasta qué punto realmente esto haya permeado en la producción literaria o poética en particular. Sí, bueno, Amaral, y gracias. Sí, fíjate que, bueno, esta idea del monstruo salió porque surgió cuando yo estaba leyendo, ¿no? Y todas las descripciones que se referían a Miguel Ángel Tovar en el libro eran muy animalescas, ¿no? Era como en algún momento me va a atacar como un gato montés, es decir, los periodistas lo mostraban como que fuera un animal, es decir, y más, por ejemplo, incluso la Mara, el nombre de la Mara se le conoce como la bestia. Entonces, las referencias, ¿no? Bestiales están muy claras en todo el libro, y entonces a mí eso me llamó la atención, ¿no? Porque obviamente con eso se le niega cualquier condición humana, ¿no? Entonces, y eso, digamos, lo veo muy reflejado no solo en este libro de periodismo, sino, por ejemplo, en la retórica oficial, ¿no? Cómo se ha manejado el tema de hay que eliminarlos, hay que exterminarlos, es decir, toda esta idea, ¿no? Muy, porque obviamente toda condición humana se les ha negado, no se ve por qué existe este problema, ¿no? Es decir, se niega esa explicación estructural y donde las autoridades también tienen responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que yo dije, bueno, al final esta figura que es muy animalesca, ¿no? Como es representada. Entonces ahí fue que me surgió la idea de conectarlo, ¿no? Con toda esta también representación que ya en la literatura occidental es muy fuerte, ¿no? De la idea del monstruo, como es algo grotesco, ¿no? Algo que te puede atacar, etcétera, ¿no? Es decir, por eso es que yo lo llamé de esta forma, ¿no? Y es algo que sí me llamó la atención, ¿no? De cómo, digamos, las referencias son continuas a toda animalidad, ¿no? O bestialidad. Uh-huh. Bueno, antes de yo darles algunas preguntas también, sé que Matei creo que tiene una pregunta, o vi que había una manito levantada, ¿sí? Sí, así es. Entonces tienes la palabra. Antes que nada, felicitarles a todos por estas presentaciones tan sugerentes, realmente espectaculares. Y me parece que me cuesta un poco dirigir esta pregunta a una persona específicamente porque es bastante general y se refiere también a la relación de los corpus que están estudiando, porque entiendo que hay algo como una convergencia sobre
asuntos de interseccionalidad en las 3 ponencias, y entre las categorías de interseccionalidad que se suelen mirar, a veces me falta una categoría que tiene que ver con los géneros literarios, entre los que efectivamente hay también una forma de hegemonía. Entre los géneros literarios obviamente hay hegemonias, o entre los géneros artísticos, ¿no? Las películas, el cine es un género hegemónico, la novela con relación a la poesía lo es también en cierto sentido. No sé si ven ustedes también en los textos o en las obras que están estudiando, ven relaciones de este tipo que se pueden agregar a este esquema general de interseccionalidades, y hay géneros, digamos, en los que la masculinidad se puede negociar con más libertad que en otros. Bien. ¿Quién se atreve? Bueno, quizás puedo yo adelantarme, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante esa pregunta de los géneros, ¿no? Porque todavía sigue como siendo el peso mayor en la novela, ¿no? Es decir, la novela es como la diosa, ¿no? O el dios de los géneros, y digo, eso pasa, ¿no? En los subculturales, ¿no? Pero yo creo que hay que diversificar y buscar como otras fuentes también, que, por ejemplo, el periodismo siempre se ha visto como algo, digamos, como de menor valor, como, digo, ha tenido toda esta cuestión, ¿no? Bastante también peyorativa, ¿no? Frente a géneros como la novela, la poesía, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario como diversificar las fuentes, buscar como esa cuestión, como incluso los sujetos literarios, ¿no? Porque la autoría, ¿no? ¿Quiénes son autores, no? Eso también es otra discusión, ¿no? ¿Quiénes tienen la posibilidad de acceder, por ejemplo, a la ciudad letrada, ¿no? En Centroamérica, ¿no? O sea, obviamente ahí hay una serie de factores, ¿no? Que imposibilitan ese acceso, ¿no? A la ciudad letrada, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, el caso de los pandilleros, ¿no? No sería posible incorporarlos, digo, en esta retórica, ¿no? Y en todos estos paradigmas que están presentes, sí. Por mi parte, bueno, en el caso de la literatura costarricense, como ha dicho Miroslava, es la novela la que lleva la batuta, ¿no? La que permite un poco más de apertura incluso en la aceptación y en la exposición más aceptada, notoria, de estos cuerpos homoeróticos. Luego le seguiría el cuento, y por último diría yo, a pesar de que es el género más producido en el país, la poesía, pero todavía está en esta tensión, ¿no? Discursiva entre represión y atreverse a decir, como lo he mencionado. En el caso, ampliando tal vez, pensando en el caso centroamericano, pienso en Manuel Gabriel Tso, que es un poeta guatemalteco actual que trabaja la poesía concreta, pero también libros arte, en donde logra tal vez ahí usar un género discursivo diferente para exponer su porno poesía, como él la llama, y interseccionar no solamente lo homoerótico, sino también lo indígena. Y haciendo una revisión, porque podemos trasladarnos de los márgenes de la poesía o de la literatura contemporánea, tal vez yéndonos al periodo colonial, hay un texto, por ejemplo, Las Reales Fiestas en honor de Carlos II, de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, que es la única crónica escrita en poesía, una crónica en poesía, vean ahí el género, el cruce de estos dos géneros, que analizo, me atrevo a hacer una lectura homoerótica de un texto colonial. Entonces ahí tendríamos también otra posibilidad de cómo esta intersección genérica permitiría visibilizar en distintos espacios, en distintos tiempos, estas representaciones homoeróticas. Michael. No,
En el caso cubano tiene sus peculiaridades en el sentido que va más allá del tipo de género literario, sino que está condicionado o sea, por una cuestión ideológica. Claro, en Cuba las editoriales tienen grupos de censores y depende de qué tema y qué temática, pues se publica o no se publica. De hecho, el caso concreto de Pedro Juan Gutiérrez es un escritor que es un fenómeno editorial fuera de Cuba, luego dentro de Cuba es conocido, obviamente, pero hace apenas unos años le han publicado algunos de sus libros en editoriales cubanas, pero claro, siempre responde a, o sea, a un condicionamiento ideológico y de hecho los libros que han publicado de él en Cuba, digamos que son los considerados de sus libros, no sé, más light, por decirlo de alguna manera, en cuanto al lenguaje, en cuanto a las temáticas que aborda. Pero, por ejemplo, ningún libro de este ciclo que yo examino, del ciclo Centro Habana, que yo examino en mi tesis doctoral, ninguno está publicado en Cuba. Luego, por otro lado, estoy de acuerdo con Miroslava en el hecho ese de diversificar. O sea, intentar establecer esa mirada que diversifica, y en mi caso concreto, que al principio como hacía alusión al principio de la ponencia, siempre me gusta como intentar los diferentes temas que van a suscitar interrogantes, reflexiones, casi siempre lo ligo a, Fernanda sabe que eso es algo que yo tengo ahí fijo, lo ligo a estrofas de canciones, porque en Cuba, afortunadamente, no solo la música popular, sino la música también más underground, o sea, es menos controlable. O sea, a lo mejor en una editorial tú puedes controlar qué publicas o qué no publicas, pero luego una canción, obviamente que las disqueras, que también son estatales, controlan o sea, las canciones que se proyectan en la radio, pero luego o sea, a nivel más underground, las canciones circulan. O sea, y es más difícil como controlarlo. Y por eso de alguna manera siempre me interesa como esa narrativa que también tienen las canciones, esas problemáticas que también presentan, como que vincularla, en este caso, a las obras que analizo de Pedro Juan. Luego también hay como una controversia con algo que también decía Miroslava con el tema autoral. Claro, que es que, por ejemplo, a Pedro Juan Gutiérrez, la mayoría de la crítica lo considera como representante del realismo social latinoamericano. Pero luego, él particularmente, o sea, no se asume como tal. Él constantemente manifiesta que no, o sea, que no le gustan que su obra sea etiquetada dentro de ninguna tendencia o de ningún género. Entonces, en ese sentido, yo creo que diversificar siempre como ayuda incluso a traer las interrogantes que se generan en torno a los análisis literarios. Gracias, Michael. De hecho, estaba pensando mientras los escuchaba que sería interesante observar alguna performance que hable, que empiece a interrogar las masculinidades, ¿no? Como que hoy día estamos bastante familiarizadas o familiarizados con performance en torno al patriarcado, las violencias de género, ¿no? El feminicidio, etcétera. Pero estoy tratando como de pensar alguna performance en que los cuerpos o cuerpas que estén en escena, independiente del sexo o género que tengan, pongan en escena una discusión o una interrogante sobre las masculinidades, y no se me viene ninguna. Así que desde ya abrimos aquí la carta para buscar aquí un corpus de trabajo, porque creo que podría ser bastante interesante, sobre todo hoy día que el arte y el activismo y la performance está siendo tan clave, ¿no? Para poder visibilizar esto. Creo que aquí tenemos una tarea pendiente que me parece interesante. Bueno, yo tenemos un minutito porque yo sé que eso termina en 1 minuto, de acuerdo al programa, pero yo tengo preguntas, pero si me dicen que aquí queda, yo me reprimo, si no, me extiendo, como las organizadoras me digan, yo aquí obedezco.
Yo creo que sí está bien. Una pregunta más. Vale, le voy a hacer rapidito porque, bueno, primero les quiero agradecer de corazón porque he disfrutado a tanto la mesa de ustedes como la mesa anterior y repito, me siento súper honrada de poder estar aquí con ustedes y de poder aprender también de estos corpus nuevos, que para mí son nuevos, que Tania es testigo, que es la que ha sido mi luz para llevarme a Centroamérica, así como Michael ha sido otro de mis foques de llevarme al Caribe. Entonces, bueno, voy a hacerle una preguntita cortita a cada uno, pero quería partir por agradecerles esto de darnos luces. En cuanto a Ronald, bueno, yo no trabajo mucho poesía, de hecho Tania sabe que la poesía es un género que a mí me cuesta, me da un poquito de susto, le tengo bastante respeto, pero me parece increíble tu capacidad metódica y de hacer esta propuesta de tipologías, de análisis, que aparte que me hace ver el nivel de observación increíble que tienes, de clasificación, de selección, o sea, digo, wow, yo quiero esas habilidades conmigo. Y de verdad, o sea, creo que son 7 u 8 las que nos presentaste, porque dijiste que había 3 estructuras y yo dije, estas 2 no habladas probablemente también tienen sus categorías dentro, etc. De estos recursos de homotextualización que señalaste, a mí me llama mucho la atención que dialogan con uno de los puntos que no era el que tú estabas planteando ahora particularmente, pero era este que hablaste de los enmascaramientos, ¿no? Y me interesa porque cuando hablabas, ¿no?, de aceptar silencio, la presencia redentora, comentaste, ¿no? El desorientamiento con los pronombres, que me llama mucho la atención, ¿no? Y la fragmentación, la caracterización masculina, etcétera, siento que de una u otra manera todas me conducían al enmascaramiento, o sea, todas tienen el decir y no decir, el articularlo completamente o el disfrazarlo de otra manera. Todas tenían como un poco esto de la ambigüedad, esto de del fraccionamiento, incluso esto de fraccionar el cuerpo, que me parece súper interesante, ¿no? ¿Qué es lo que significa descuartizar un cuerpo y desmembrarlo y quitarle su unidad, etcétera? Entonces te quería preguntar si es que tú en estas observaciones, ¿no?, de estos homotextualizaciones, estos recursos homotextuales que has observado, si has podido ver, si tienes alguna una hipótesis de cuál es el que predomina más y si es que conducen a un posicionamiento ideológico ante los homoafectos particulares y en particular a la construcción de masculinidades, o sea, si estos homoafectos, qué tipo de masculinidades también están reproduciendo, ¿no? O sea, yo a veces he estado con bastantes discusiones sobre, por ejemplo, ciertos homoafectos que tratan de desvincularse de las masculinidades hegemónicas, pero realmente cuando los escuchas ves una misoginia detrás que te sorprende, pero el recurso retórico le juega en contra a la intención, digamos, ¿no? O películas incluso, o series que uno ve y dice, ay, quieren desarticular las masculinidades, pero en verdad lo que están haciendo es volver a reproducirla, volver a legitimarla y tal. Entonces te quería preguntar precisamente eso, ya que si en estos recursos que tú ves, en que lo que yo noto al menos, este predominio por el enmascaramiento, la ambigüedad, este ocultamiento, este decirse en paréntesis que el sé todavía no está del todo firme, si ves que predomina o no, y cómo dialoga eso con las masculinidades, ¿no? Y la masculinidad hegemónica, etc. Por otro lado, Michael, aparte de agradecerte por esas sugerentes citas que nos pusiste, ¿no? Súper visuales y que lo agradezco muchísimo, te quería hacer una pregunta sobre todo relacionada con tú hablaste del imperativo racial, ¿no? Como una dinámica importante y de conflictual, ¿no? De cómo desnaturalizar el sexo, cómo desnaturalizar la raza también, etcétera, ¿no? Entonces, incluso esta frase, todos son internos, que me llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces te quería ver si es que podrías como hablarnos un poco de cómo ves esta relación del imperativo racial, blanqueamiento, negación del componente negro, o como le queramos poner, ¿no? Con la heteronormatividad, o sea, estos dos imperativos que estarían atravesando los cuerpos que tú estás trabajando, ¿no? En el caso particular, en el cuerpo del mestizo. Y por otro lado, Miroslava, yo te tenía acá, como bueno, te tenía una pregunta muy similar a la de Amaral, que decía, uy, que a mí, claro, yo asocio mucho el concepto monstruoso con esta idea de no reforzar las estructuras hegemónicas, ¿no? Sino que al contrario, sino que, entonces te tenía esa idea, pero ya se me adelantaron, entonces ya está, pero sí te tenía otra pregunta, quizás como, no sé si es que ya lo estás trabajando o no, pero me gustó mucho cuando tú hablaste, los pandilleros es una estructura relacional, ¿no?
Y en esta línea me viene de la mano también, relacionado también con lo que hablamos en la otra mesa, de lo que son las pedagogías de la crueldad, ¿no? Entonces me pongo a pensar en la Rita Segato, cuando ella habla que en las demandas masculinistas, los procesos de sociabilización masculina son claves, ¿no? Y ella aquí plantea lo de la patria masculina, etcétera, ¿no? Esta cofradía y esta complicidad y alianza entre hombres y tal. Entonces te quería preguntar eso, si es que ¿has contemplado quizás en tu trabajo de estas masculinidades de las pandillas, estas masculinidades monstruosas, pandilleras, necroempoderadas, de las que estás hablando, con esta masculinidad hiperbólica y que la agresión y la violencia es desde donde se construyen? Si has visto también esta posibilidad de, dentro del concepto de comunidad o de relación que estás planteando tú, ver algún trabajo sobre la patria masculina, o sea, cómo entre ellos se contribuyen en su sociabilización masculina, su demanda de masculinidad, en este caso pandillera, y esta alianza entre ellos, ¿no? Que se puede, si se puede articular o no, si es que lo estás observando en el corpus de trabajo que has tenido, etcétera. Y bueno, eso, independiente que tengo que confesarte, Miroslava, que cuando terminaste tu presentación no deja de darme vuelta esto de qué cuerpos son dignos de ser representados y qué cuerpos tienen o no tienen voz de articularse, ¿no? De enunciarse, desde qué lugar de enunciación, pero eso es una discusión que la dejamos para otro momento, pero te lo quería comentar porque me parece interesante, o sea, estamos representando a las pandilleros o a la figura del criminal o la criminal, ojo que también las mujeres somos criminales también, y si es que se está representando, una cosa es representar, pero otra cosa es dar voz enunciativa, ¿no? Que eso son dos cosas distintas que vamos de las manos, pero no necesariamente se articulan en el mismo momento. Pero bueno, esas eran mis preguntas para los tres y repito mis agradecimientos. Gracias, Fernanda, por la pregunta. Vamos a ver. Por eso, en la presentación mostré la sinopsis de la primera parte de este capítulo, en donde una de las secciones era el enmascaramiento. El enmascaramiento lo presento, lo estudio, lo analizo como resultado justamente de todas estas biopolíticas y de todos estos discursos que van a subordinar, a docilizar, ¿sí? A los sujetos gays para que no se expresen abiertamente. Sin embargo, no solamente lo leo así, sino que simultáneamente estoy leyendo todos estos esfuerzos de enmascaramiento también como una decisión queer de desidentificarse, de tenderle una trampa al orden sexual y el orden heteronormativo, como diciendo, vean cómo puedo en medio decir y vean ustedes a ver qué hacen. Yo estoy aquí jugando con las máscaras, pero me estoy diciendo. Entonces, hago esa doble lectura de me reprimo, pero me la juego para decirme, ¿no? Por eso este capítulo, esta sección, este apartado, perdón, en el que hoy estaba presentando de hacia una representación plena, entre comillas, todavía sigue arrastrando algunos elementos de enmascaramiento. Pero ¿qué fue lo que hice? Metodológicamente fue leer todos esos 85 poemas y tratar viendo dónde hay algunas luces, dónde hay unas, dónde no hay del todo. Entonces, esos textos en donde del todo pareciera que no hay ningún indicio, se quedan en la parte del enmascaramiento, pero aún haciendo esa otra lectura. En estos concentrados para el apartado que expuse hoy, sí ya hay alguna referencia masculina, sí ya hay alguna matiz más clara, ¿sí? Algún matiz más claro en relación con la representación de que uno dice, ya, aquí sí me queda claro que hay un cuerpo masculino, que estamos hablando de dos varones. Y ya habrá un tercer apartado en donde ya sí es más franco, ya no está tan... Es decir, nos vamos quitando por pedazos la máscara, por así decirlo. Lo importante de los recursos de homotextualización, porque habrán visto que está, por ejemplo, que mencioné en esta parte de enmascaramiento la referencialidad clásica, mencioné también la visión fragmentaria del cuerpo, es decir, no es que haya una asociación directa con que si nos encontramos visión fragmentaria del cuerpo es solamente enmascaramiento, porque también me permite ver una cierta revelación de ese cuerpo masculino. Entonces son recursos homotextuales que van jugando dependiendo de cómo se van diciendo esos cuerpos, cómo se van diciendo esos sujetos y su homoerotismo. Entonces podemos pasar de cuerpos parlantes a cuerpos entrevistos, aún ahí jugando con máscaras, a cuerpos ya completamente plenos. Gracias, Ronald.
Fernanda, bueno, hacías alusión a lo de todos son internos, y es que básicamente en la retórica de la construcción del nacionalismo cubano, incluso a día de hoy, se ha mantenido, digamos que esa lógica de que todos somos cubanos, o sea, no hay blancos ni negros, todos somos cubanos. Entonces, sobre esa lógica se ha construido toda una retórica que a la hora de pensar a los hombres cubanos y su masculinidad, hay como una serie de tipificaciones que indican que los hombres blancos, o sea, en términos de imagen, son de una manera, los hombres mestizos son de una manera y los hombres negros son de otra manera. Entonces, todas esas tipificaciones constantemente están en completa contradicción, porque los valores de la masculinidad, pues los hombres en general compartimos muchos, en tanto heteronormativo, patriarcal, pero luego a la hora de representar imágenes de esos hombres, pues ahí se dan puntos de conflicto y distorsión. Entonces hay un punto, digamos, que es aún más conflictivo, que es que, en cierto modo, en el imaginario cubano hay tipificaciones que responden a lo que sería un hombre negro mulato. O sea, viste que yo en algunos de los textos que puse a consideración se hacía mucha alusión a lo del tamaño del pene, que eso en Cuba, a la hora de tú medir a un hombre mulato y a un hombre negro, pues eso es como una tipificación que los caracteriza. O sea, los hombres negros o mulatos tienen el pene grande. Pero luego el hombre mulato no se asume como negro. O sea, es una contradicción que constantemente en el imaginario cubano está como latente, y luego ya vemos que las representaciones literarias de alguna manera pues digamos que lo presentan, pero con las contradicciones que lleva. Cuando hay como una lucha masculina por mantener esa heteronormatividad intacta en una cárcel, en donde si te cojo el culo, no te cojo el culo, un negro, un mulato, pero luego el representante del Estado o el policía tiene claro, no, aquí no hay ni negro, ni blanco, ni aquí todos somos internos. Entonces es digamos que una contradicción constante que se mantiene latente incluso en el ámbito literario. Gracias, Michael. Sí, Fernanda, bueno, con lo que hablaba de la estructura relacional de la pandilla, bueno, es muy interesante esta pregunta, porque justamente yo misma me he preguntado, ¿no? Que si podemos considerar las comunidades como tal, y creo que es difícil, porque sí son comunidades frente, por ejemplo, ante un enemigo, ¿no? Es decir, el objetivo de ser, ¿no? El hecho de que existe un enemigo, ¿no? Es decir, existe un objeto del odio con el que siempre hay que luchar, ¿no? Para eliminarlo, ¿no? Es decir, la pandilla contra otra pandilla, ¿no? Eso es como, por eso es una estructura relacional, están en esa relación de dependencia mutua, ¿no? Pero también algo que yo notaba, por ejemplo, en el libro está muy claro, es que dentro de la misma pandilla, la complicidad es muy, muy débil, es muy estratégica, es decir, sí puede darse, ¿no? Esa complicidad es necesario, pero, por ejemplo, si en algún momento uno de ellos es descubierto que es delator, que es, dio alguna información a la policía o se duda que quizás él quiera estar en la otra pandilla, etcétera, ahí se puede eliminar, ¿no? Es decir, ahí se rompe toda complicidad, ¿no? Entonces, es como una comunidad, sí, pero tiene pues estos mismos, digamos, dinámicas de aniquilamiento interno, ¿no? Como que no, es decir, alguien que es parte de la pandilla
no significa que va a ser intacto, ¿no? Es decir, puede terminar asesinado, ¿no? Es decir, puede en algún momento, si alguien le dio el rumor de que él fue a frecuentar a alguien de la otra pandilla, lo va a eliminar, ¿no? Aunque sea mentira, ¿no? Es decir, entonces eso, digamos, sí son comunidades, pero con estas características muy específicas, ¿no? De que obviamente fuera resultan complicadas entenderlas, ¿no? Pero dentro de la misma dinámica interna, pues son estructuras que funcionan con estas características, ¿no? Sí. Gracias, Miroslava. Me parece súper complejo esa lealtad, no lealtad, ¿no? O sea, dependiendo Claro. en qué circunstancia vamos a hacer grupo y en qué otras circunstancias no somos alianza, ¿no? Me parece un punto súper interesante para observar. Bueno, creo que con esto damos por cerrada no solamente este día, sino que damos por cerrada estas jornadas, así que un aplauso para todas y todos los que participaron, tanto ayer como hoy, un aplauso a la organización, agradecimientos a todas y todos los que nos han estado escuchando y participando con nosotros, y que sepan que somos un equipo aquí súper curiosos y interesados de continuar en el diálogo y de continuar con la investigación, así que bienvenidos los contactos, las reflexiones conjuntas, las puestas en escena o de invitaciones a seguir dialogando y reflexionando sobre este tema que nos interpela y nos afecta. Tania, creo que tenías la palabra. No, solamente quería pues dar las gracias y bueno, hacer una propuesta pública de que tengamos jornadas anuales de este tipo sobre el tema de la masculinidad. Si pudiéramos reunirnos una vez al año para que pudiéramos ir compartiendo reflexiones, pues entonces hagámoslo, ¿verdad? Así que dejo esta invitación y así me despido. Muchas gracias, Miroslava, porque sin usted esto no hubiera sido posible. Y Gracias. Augusto también, que está tras bambalinas. Sí. Gracias. Y yo también me uno a la iniciativa de Tania de mantenerlo, hacer como una red permanente, ¿no? De trabajo, decir, al fin y al cabo, pues es importante compartir los hallazgos, ¿no? Y tener esta comunicación. Así que bienvenidas más jornadas. Muchas gracias, Augusto, también, que estás por ahí detrás ayudándonos y haciendo esto posible y con una paciencia tremenda. Así que gracias para ti también. Gracias.